la audiencia pasó a un cuarto intermedio para el día miércoles para que la defensa tenga tiempo de leer el legajo correspondiente y así ejercer el libre derecho a la defensa. Pero si ustedes hubiesen ingresado a esta audiencia que, como lo decían bien, conmueve e indigna a toda la ciudad de Rosario porque se leyeron testimoniales tremendos con detalles que indignan todavía más y más. Pónganse ustedes en el lugar de esos papás, de esos bebés, si escuchan el maltrato que se leyó precisamente en esa audiencia. Y tenemos la amabilidad de la fiscal O'Connell que nos va a contar algunos detalles respecto de esos datos porque es una causa muy difícil, fiscal. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que ha sido una causa muy difícil desde el primer momento. A nosotros nos llegó la denuncia el 14-15 de marzo del año pasado y tratamos de corroborar estas denuncias mediante otros testimonios de personas ajenas a la institución en ese momento lo antes posible porque nos parecía que era muy importante allanar pronto y de esa manera también que la institución tome conocimiento, ya que según las denunciantes la institución no estaba en conocimiento de que esto estaba sucediendo. Y bueno, en esos allanamientos se tomaron muestras de sangre y de orina de los bebés que estaban a cargo de estas dos personas y pudimos corroborar con posterioridad cuando se hicieron los análisis que en dos de estos pacientes se encontraban sustancias, en uno no habían sido indicadas por el médico y en otro estaban en una cantidad que no se correspondía con la cantidad que había sido indicada. Ahora, a este bebé al que no le correspondía medicación, ¿con qué objetivo se le suministró? Bueno, se les suministraba, y por los testimonios que fuimos teniendo, ¿no?, de personal que trabajó con estas dos mujeres a lo largo de los años, les suministraban esta medicación para tranquilizarlos, para que no molestaran. Lo que mencionan es que una de ellas solía mirar Netflix y la otra dormir porque tenía dos turnos, digamos, otro turno en otra institución al que iba después del turno de las 0 a las 6. Terrible esto, no que los bebés que están ahí internados porque evidentemente tienen una patología de salud, que no molesten porque tengo que mirar Netflix. Sí, lamentablemente es así. Eso es lo que dicen todos los testimonios y eso es lo que ha surgido. Doctora, de maltrato físico también se hablaba, de zamarreo a los bebés, de gritos, de insultos. Sí, así es. Tanto las denunciantes como varios testigos mencionan que esto es algo que pasaba. Lo que sucede es que como trabajaban, digamos, en compartimentos dentro de la NEO, en un principio escuchaban, hasta que en un momento, y creo que eso también fue el detonante, una de las denunciantes ve una maniobra con una bebé, donde ve un zamarreo muy fuerte, donde la cabeza le hace un latigazo y eso hace, digamos, que empiece todo un conflicto profundo entre ellas y que empiecen a estar más atentas, traten de conseguir pruebas de todo esto y se animen a venir a denunciar. Estas dos enfermeras compartían turno, tenían una muy buena relación laboral. ¿De alguna manera se podría decir que se tapaban entre ellas? Las dos compartían turno, mencionan como que sí, eran muy allegadas entre ellas, no sabría decirle cuál era su relación fuera de la institución, pero hacían el turno noche, que era de 0 a 6 horas. Es un turno que tiene sus características particulares porque no había padres y había menos personal dando vueltas. Se habló mucho también durante la audiencia del carácter, sobre todo de una de ellas, que fue mutando con el correr de los años. Sí, son enfermeras de hace muchísimos años, de muchísima experiencia y una de las testigos que había trabajado con ellas en distintas ocasiones y que ya no trabaja más, de hecho, como enfermera, mencionó que ella había hecho un cambio hacia el 2017, creo que menciona, como que estaba cada vez más agresiva, no solo con los bebés, sino también con el resto de las compañeras. Mencionaba que fue también muy difícil buscar la calificación para este delito. ¿Qué se le adjudica? Bueno, en este caso nosotros hasta el momento tenemos documentados 3 casos y hemos escogido la figura del abandono de persona, que entendemos que es el correcto en este caso en sí, y también ejercicio ilegal de la medicina.
ya que se excedieron, más allá de que eran enfermeras, trabajadoras de la salud, los únicos que pueden prescribir medicamentos son los médicos. Los únicos que pueden indicar que se debe dar un medicamento y la dosis correcta de ese medicamento son los médicos. ¿Se sabe si los bebés tienen algún tipo de secuela? Nos hemos comunicado con los papás, hasta ahora aparentemente están todos los bebés bien. De todas maneras, por supuesto que los tuvimos que poner al tanto de esta situación tan dolorosa, ¿no? Y también pusimos al tanto a los médicos tratantes como para que estén más alertas. Una pregunta casi personal, doctora. ¿Qué implica para usted y para todo su equipo de trabajo una causa de esta significancia cuando se habla de maltratos a bebés que están indefensos? La verdad es que es muy difícil, como causa es muy difícil, es muy sensible. Estamos hablando de personitas que tienen menos de un mes y que no pueden contarnos lo que les pasó. Así que sí, es una víctima vulnerable, sí las hay. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hacemos el contacto. La palabra, Pablo Giselle, de la fiscal Viviana O'Connell, respecto a esta causa, cuya audiencia va a continuar el próximo miércoles porque se pidió un cuarto intermedio por parte de la defensa. Pero ustedes lo escuchaban, lo difícil de esta causa, lo complejo, que conmociona e indigna a toda la ciudad de Rosario. Sin dudas, ¿no? Incluso uno también puede pensar de ahí para atrás cuántas veces ha ocurrido lo mismo y eso no ha saltado, ¿no? Porque a lo mejor la persona que se dio cuenta, que vio, que descubrió, no podía suponer, no le cabía en su cabeza tanta maldad, tanta hazaña. ¿Y cuántos chicos pueden haberla pasado mal y cuántos sí pueden haber quedado con secuelas, ¿no? Sí, y ya hablar de maltrato nos indigna, nos duele, pero hablar de maltrato a quien no puede defenderse, a alguien tan vulnerable, por supuesto que la indignación es mayor aún y nos gustaría saber también cuál es la pena que le puede caber a estas dos mujeres en caso de lograr esa imputación, que por supuesto esto lo vamos a seguir, no es la última vez que vamos a tratar este tema. Bueno, para saber cuál es la condena que les puede caber a estas personas en caso de ser, bueno, determinadas culpables. Sí, la audiencia entonces a un cuarto intermedio hasta el miércoles, dijiste, Rocío. Sí, a pedido de la defensa va a pasar un cuarto intermedio para el próximo miércoles. La defensa pidió tiempo para poder leer el legajo, que tuvo acceso recién este mediodía, por eso la jueza aceptó, también con aceptación parte de la Fiscalía. Y en cuanto a la pena que consultabas, Giselle, nosotros le consultamos eso a la fiscal y habla que por la figura de abandono de persona podría caberle una pena de 6 años. También agregaron, no, por supuesto, el ejercicio ilegal de la medicina.